Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Nuestro estudio bíblico de este día es sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 29. Vamos a mirar nuestro contexto histórico, las palabras claves y la enseñanza teológica. Y gusto formal. Esta no es una historia simplemente de narrar por narrar, sino que detrás de todo esto, queridos amigos, desde una historia ciertamente encontramos la enseñanza pedagógica de la iglesia, es decir, de la comunidad. Es la iglesia la que escribe, queridos amigos, esta historia, pero del sentido teologal, theos logos, es decir, yaikua ma bañan de yana, ella bañan de yara, o actuágina de BTV, hamba ella bañan de secuela Christi, los seguidores de Jesucristo, los alter Christi, con angañan de ella poana veía lleva oñón de papua. Vamos a mirar un poco este versículo 9 del capítulo 28. Esto se supo y todos los demás en la isla que estaban enfermos vinieron junto a Pablo y él los curó. Y gusto formal más hecho que, y pone interés. En el versículo anterior, del día anterior que hemos estudiado, queridos amigos, en el versículo 8 decía que el padre de Publio dice que estaba enfermo. Publio era el gobernador, el protos, es decir, el number one de la isla, gobernador o intendente o lo que fuere, el organizador, ¿verdad?, de la comunidad. Sí, la itúa general. Entonces, joven, posiblemente era brucelosis, ¿verdad? Entonces, la leche de cabra contaminada, en fin, esta la ave, la estudioso fuera y añade interesante, coña de Jayquar. Pues una vez, hace cosas en Dubái, o que te imitas así, o que te imitas cuñas así, o lo que sea, a lo primero, tan demoniado, tan diablado, tan hambre, no, peñe tranquiliza, pelle yoko vende pechoragüere, pegua, calcula. Queridos hermanos, ¿cuántas personas, por ejemplo, yo atendí y que habían sido 99, yo le digo, o sea, algo no invade, algo le está pasando. Nosotros decimos también, o patina y mina. Entonces, queridos hermanos, es importante que nosotros hagamos las cosas con mucha calma, con mucha tranquilidad. Escuchemos las cosas, veamos las cosas, veamos con los especialistas, para eso están los médicos, hay médico shine, médico pero piguante, ¿verdad? Sino que tenemos que mirar verdaderamente lo esencial y lo fundamental. Y entonces eso hemos estudiado muy bien en el versículo 8, ¿verdad? Porque aquí estamos encontrando un elemento teológico.
Lo teológico quiere decir el accionar de Dios en la vida del hombre, pero en una verdadera conversión. La curación espiritual, la curación del hombre, de la persona, una curación integral. Bueno, vamos a mirar un poco el versículo 9 hoy. Esto se supo y todos los demás en la isla que estaban enfermos vinieron y Pablo los curó. Porque él curó entonces al papá de Publio, entonces todo el mundo viene. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico? Entonces nosotros sabemos que refleja toda esa repercusión. La ñandella por la hiponaoina, la ñamonguera, la ñandera pisabe. Es decir, si nosotros le acompañamos a la gente, hacemos el bien, le ofrecemos, entre comillas, el milagro es un acompañamiento. La verdadera sanación, queridos amigos, sale del interior, sale de adentro. La ñandenda ya huerecoy no hina lleva peñan de yara ñande peña ñesa anima. Allá pitas, allá ella pare, y entienden. Entonces tenemos que mirar interiormente, es este milagro que se realiza y decíamos nosotros como intercesores, ya Emma Curiñante, allá. Ahora, nosotros tenemos que entender que el trato hacia los sanadores, los sanadores, lo que sanan, y hombres con el poder espiritual estaba muy marcado por una mezcla de respeto y de expectativa. Añadego pe allá llamo hoy su urirebe Pablo ve. Entre lo que estamos hablando en acá de criminal. Cuando este mano a tomar no ve por la ponzoña la víbora, ¿verdad? Sin embargo, estaban esperando un largo rato diciendo va bebiendo yo ni no ñe hinchaila y pomba bebiendo yo. Y ahí pasaron, dice, la conciencia de lo que ellos estaban pensando, de que era un criminal y que Dios le estaba castigando a pegarle y suyo el amboy. Sin embargo, comienzan y cambian, ¿viste? A juzgar, él no necesita juzgar. Y dice, no, este es un Dios, ¿verdad? Este es un Dios. Pero recuerden que también en muchas personas hay incredulidad y hay también un cierto temor, queridos amigos. ¿Verdad? Nosotros siempre entendimos que cualquier curación que uno hace, uno entiende como un favor divino, es decir, que viene de Dios. ¿Por qué? Y porque, queridos amigos, toda sanación, que es una verdadera sanación espiritual, proviene de Dios en el sentido de que implica una restauración de la vida en el sentido social y una restauración de la vida en el sentido espiritual. En el sentido social y en el sentido espiritual. Así que, queridos hermanos, es una restauración, restaurar, pero estamos restaurando al hombre. Ireneo de León, la gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, el hombre restaurado, el hombre feliz, el hombre que está mejor. Estamos todos mejor. ¿Pero por qué, queridos amigos? Y porque justamente implica la curación verdadera del hombre que hace un camino hacia su propia felicidad. Y la pesa, sino que miramos lo esencial y lo fundamental. Y entonces aquí entra una palabra muy interesante que nosotros también en castellano utilizamos. En griego es terapeia. Algo la terapia. Terapeia es para referirse a la curación y que es justamente no simplemente el aspecto físico, sino que la terapeia, o sea, la terapia que nosotros hacemos, queridos amigos, en realidad es una terapia también, psicológica. Por eso se dice soma, psicosomático, psicosomático, de la gente, ¿entendí? ¿Qué quiere decir tu mente, tu cabeza? Soma quiere decir tu cuerpo, tu carne, soma, cuerpo, carne. Entonces, psicosomático quiere decir, ne acá en el andera signas a peor repercutir vender ore, es decir, por tu cuerpo. Ne lo moras
hace de cuantoña, ¿por qué? Y porque vos no estás con la conciencia tranquila o algo te está pasando. Algo desde la psique, queridos amigos. Ahora con angala y que todos vamos a instalar fuera, e indego a ver la terapia o terapia, ¿verdad? Quiere decir, queridos amigos, la terapia. La terapia quiere decir el aspecto del cuidado hacia el enfermo, pero que es una curación integral, comenzando del aspecto psíquico, Entonces, el remedio, queridos amigos, no es simplemente un remedio de pastilla que esto que aquello, sino que el verdadero remedio es ese encuentro. Miren que decía que Pablo se da en un marco de que él se va junto al enfermo. O sea que hay una preocupación de Pablo. Upea con la de Papa Francisco de Tite dije y de la iglesia en salida. Así esta vez porque yo estuve de párroco en María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá, a PPP parroquia y por ahí más de 2.300 familias. Pero ya por paité el ascenso, ese por lo menos por donde paité esa paité 2.300 familias encontré, ¿verdad? De los cuales visité 850 porque después ya estuve 7 meses nomás ahí de párroco, ¿verdad? Pero, usted ve si yo que juega. A esa lleva. Estaba en la jazga, pero en la jazga físicamente. Enfermo espiritualmente. Hanecer ya por la iglesia en salida. Pecalle ven orero un botipa. Lo llevé a la policía un boteore. Gengo ve una cuadra. La gente. A la tupa ven dos hoy, o se va y ve calle vejaron en boque. A ver corre bebé. Con los ministros extraordinarios de la comunión, por ejemplo. Hay gusto y tereín. Y gusto, ¿por qué, queridos hermanos? Porque hay una verdadera sanación. El hombre, nosotros necesitamos de Dios. A la gente que entendés de catupe o pillado que había sido. No es simplemente un soma, un cuerpo enfermo, sino que psicosomático, es decir, apera en la ñandera se ginará. A Pepe ñande ya liberaron a Pepe con los yapó a Pablo. Ojo, a ver, iglesia en salida. Así que sé yo que fuera, tenemos que acercarnos, porque eso es lo que verdaderamente nos va a sanar. El que está en el pecado siempre se aleja, queridos amigos, siempre se aleja. La remonda Juan donde eres aparta hoy. Tienes ya aparta con tu grupo, amo. Apea aprendemos a separar en tu cabeza también. Han de estado ir a aire vetado. Siempre upea ante marella posee porque te volvés vicioso. Te volvés vicioso para robar. Robas a la gente, robas al Estado y no te interesa nada. Y le pones a los nepo baby, y le pones no sé a quién, y le echa no sé a quién, porque de la anderacia, psique. Apea aprendemos a separar ahí somáticamente. Bueno. Queridos amigos, con ambas ego, interesante terejaña mañana, porque algo ñande ya ñande algo lo ñande. Así que ya en duca ya pues acá que ya cuando va la gisa ñande. Volvemos enseguida con más ñande ya Nuevo Testamento. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe.
sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 9. Al año de estudio este día lleva dentro de un contexto de que Pablo pasa el invierno en Malta. Un naufragio para el año de contexto, curioso, etcétera, etcétera. Y ahora que fueron muy bien recibidos en ese versículo 2, nos decía los habitantes de Malta, es decir, de esta isla que nos recibieron, nos brindaron una asistencia extraordinaria. Ahora veo en la protos, es decir, este señor que se llamaba Publio, y su papá estaba enfermo. Y como era el protos, es decir, el intendente, el gobernador, el más importante ahí, ojo, hoy la joga enseguida porque hoy cuaja Pablo, iglesia en San Lía, así en la leitura. Y nosotros estábamos hablando y decíamos que es muy importante eso de iglesia en salida, porque nuestras enfermedades de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, queridos amigos, de nuestro país, es un problema psicosomático. Vaya, se vea. Ñandera se pa aveñane acá. La ñane presidente cuera, la ñane gobernante cuera, la ñane tendota cuera, etcétera, ñande rumia, veñane familia, veñande sumia, la oiva, y la iñacawi, sé yo que cuera. Evidentemente que van a llevar mal a quién, queridos hermanos, y a su población, a la gente, ¿verdad? Con quien nos encontramos, horas baita, porque no importan bay. 99 de la hoja pura. 99 de la hoja pura falta llueve 0,1. Ñandeco ya hoy. 2 hapipay y la gente. 2 hapipay. Está bien de te velan 2 hapipay. Algunos 98 te me voy a hacer eco. Pero tú menos te me voy la hoja pura. Así que, queridos hermanos, tenemos que entender, tenemos que ver, tenemos que procurar entender, ¿verdad? Y entrar. Pero con fuerza tenemos que entrar para poder curarnos espiritualmente. Apeñan de Yara y Yemante. Apego la Papa Francisco, Getetereña de iglesia en salida, sé yo que fuera. Ya seguen a los 20, ya hagan. Y ahora nuestro Papa León XIV está insistiendo mucho justamente en el sentido espiritual. Él es luego de la congregación de los agustinianos, ¿verdad? O sea, desde San Agustín de Hipona, un gran santo, uno de los más grandes teólogos del aspecto justamente espiritual, psique, ¿verdad? San Agustín pero uno de los teólogos que encaminó y formó, ¿verdad?, la teología cristiana. Pero ya en el año 1200, Santo Tomás de Aquino. En el aspecto ya es superpecha aristotélico, más bien práctico,
el otro más bien espiritual la lleva. Porque Agustín pues entendió del aspecto de su propia vida, lo que él estaba viviendo. Que a él hay problema, muy inaguri. A ver, iñacame, espiritual, ¿me entiendes? Él su problema era eso. Porque él pues buscaba la verdad. Y se fue a todos los grupos habidos y por haber. Todos los grupos habidos y por haber. Esta oña puede ser la Santa Mónica. Oña convertible. 40 años de hacerla y me lleva. A peña convertí San Agustín. Y entonces San Agustín mira después y dice, aquí si no está Jesucristo en la vida del hombre, espiritualmente, pende si que pende acá me de muy no veña de Yara. ¿Sabes qué, mi hijo querido? De homo hay move. Y ahora nuestro Papa León XIV, que es de esta espiritualidad, pejendú en el discurso, pejendú a pelear, siempre nos va a insistir y está insistiendo muchísimo. ¿Saben qué? Todos estos problemas, ¿verdad?, que tenemos del aspecto de organización de nuestra vida, de nuestras naciones, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro grupo. Un niño y no ñande ya erecoa. Va ese yo que verás de el Papa León XIV. Va ere. Ja porque o falta ñande a ver psique da ya ja pues pai insiste. Da ya pues pai 99 no es de la yarecoa o faltaña de algo. Da ya pues pai no estamos sanos espiritualmente. Bueno, esto es lo que aquí justamente de un aspecto, de una visión antropológica, es decir, desde el hombre nosotros podemos entender aquí con la figura del apóstol sanador, a San Pablo. Apóstol sanador, el enviado, pero enviado ¿para qué? Para sanar. Cada uno de nosotros, como lección, ya tiene que sacar de este versículo, miren, esto se supo y todos los demás en la isla que estaban enfermos vinieron junto a Pablo y Pablo los curó. Quiere decir que Pablo se está volviendo aquí en un apóstol sanador. Pero queridos hermanos, checo esta vez la gente no lee cuál la Biblia, no entendéis, porque hay mucha influencia protestante. ¿Por qué digo influencia protestante? Y porque todos pensamos que baja de arriba. Que pega que amó. Ah, no, queridos hermanos. Ñandillar o ñande, pero a través del aspecto bien antropológico. Bien antropológico. Upea con la ñandillara. De Génesis capítulo 1 versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que en ese yo que coma la neacame, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, para que vos puedas cambiar la historia del mundo, la historia de tu familia, la historia de tu vida. Cuando ya me tenía imitar ojo, lleva ojo, me tenía cara ahí, y hace 68 años va a morir. Tu te tatare o a un pegar a yo pumo chocar tiene columna o yucaite. Entonces quiere decir que da ya pues pai le metemos esto, o sea, da ya y la ñana inteligencia, no hacemos discernimiento, la reca uno etcétera, se llama apícola ya la volante tejo tu pave en lleno es que ella es usué yerón o lo que sea, pero a ni la ella pongo ama enlutas una familia. Le haces llorar y le dejas a una señora viuda. Le dejas a los hijos huérfanos. Le dejas a los nietos sin su abuelo. Caray, bueno, caray, oye, jubilama a cuega, lleva caray, entonces, hoy coponacema y disfrutar de la vida que Dios le ha regalado. Hareyun de ura, porque esto y aquello. Juventud. ¿Entendiste? Quiere decir que estamos enfermos, pero ¿dónde estamos enfermos? ¿Viste que juventud vea? No está enfermo físicamente, pero está enfermo psíquicamente. Y a eso le decimos nosotros, dos apipay. Entonces, da ya apipay, no quiere decir porque vos sos un no sé qué cosa, arejona psiquiatría, vaya. A veces es que algunos tienen que ir también a la psiquiatría un poco, o a la psicología, no sé, donde sea. Estos especialistas. Pero nosotros somos los culpables, queridos hermanos, justamente porque aquí no es un curandero. Pablo no es un curandero. Pablo verdaderamente, su autoridad está basada en la fe. Su autoridad entonces, su presencia, iglesia en salida,
y León XIV, que dice es una espiritualidad centrada en Jesucristo. Es decir, Yaguapilla, calculaya, yesacua, entonces más bañandeika, tu jamguay ya lleva la yayapobe y ponamía en nuestra familia, en nuestra nación, en nuestro país. Bueno, vamos a volver enseguida con más ñandicharañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 28, es el último capítulo de Hechos de los Apóstoles. Y hoy, con este versículo 9, esto se supo, dice, y todos los demás en la isla que estaban enfermos vinieron junto a Pablo, y Pablo los curó. Qué interesante, estamos viendo aquí una palabra clave, iaomai, queridos amigos, que quiere decir ser sanado, del griego, iaomai, ser sanado. Este es un verbo presente pasivo, ser sanado, viene a ser sanado. Pero ser sanado, como nosotros decíamos anteriormente en los bloques anteriores, una sanación integral, queridos amigos, integral, que dice entonces completo. Y entonces yo que fuera una sanación del virorei, una sanación de ese momento nomás. Yo que algunas veces veo, ¿verdad?, algunas personas que vienen justamente, solamente porque botáis poco ñacane, el aceite santo o lo que sea, que son signos elementales. Pero atención, queridos hermanos, todos los signos nos ayudan a nosotros porque la sanación tiene que ser psique y tiene que ser psicosomático. Entonces,
el aspecto del psique, decíamos, queridos amigos, entra a través de los gestos y de los símbolos. Vos, por ejemplo, a un niño, ella eres yo, nemitai, pea, eres yo, ella oye. Eso le va entrando a ese mite, ese va aprendiendo. Voy a macanear un botita y ese se le queda. De por ejemplo, VT, ya oye, derecho, ya pose pean de cuame, pea. Va él ella, pues hay monguela de cua, pean de con ella, pues. Pero sin embargo, tiene un significado. ¿Entendiste? Si yo hago cualquier cosa, o si no, en forma positiva, le dice, te imita cuña buena, ya pues te ojita, arepuca y sube. Ese tiene un significado profundo, es un lenguaje. Y eso, queridos amigos, hay que estudiar un poquitito todo el aspecto de la semiótica, Gerabia. La semiótica. Ustedes no saben la riqueza de lo que significa esto. Ustedes goñandela anda ya estudiar y pues anda allí cuaya. Entonces, mi protestante que llegarán de la palabra de Dios a Oguero Sapucay, pero sin entender el significado profundo. Y por eso que después, al no entender y al exigírsele verdaderamente, por ejemplo, no sé, en el matrimonio, diga tú y pean, diga tú y amor, no, yo a veces apoda la iglesia, antes diga tú y yo, a veces allá por allá posea, jare y core que osea, allá, reme y enselan de plata, etcétera, etcétera. No, querido hermano, no. Pea da el evangelio, por lo menos de Jesucristo. Pea de la la evangelio, porque hay buena noticia para la gente eso. Eso destruye a la comunidad. Eso sería lo que en griego se dice el kakos. Y de ahí viene la caca. Kakos. Cacofonía. Y ahí se dice la cacofonía. Caca. Entonces, upea la añadilla página cuando comenzamos, queridos hermanos, a decir cualquier cosa sin entender el aspecto semiótico, sin entender el aspecto de la simbología, etc. Entonces aquí, cuando te está diciendo del aspecto psique, que nosotros tenemos que curar el psique, el hombre que tiene que entender cuál es la propuesta, cuál es el evangelio, cuál es el camino de la salvación, en síntesis. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, justamente te está apuntando a un aspecto ave del psique que vos tenés que conocer. Cuago la de la pena, ave la de hoja de ruta, arubi la yaguatá, para que podamos nosotros tener una comunidad que valga la pena, ¿entienden? Una sociedad que se rija por los principios y valores. En estos días estaba viendo ahí, ¿verdad?, a un pobre chico que justamente autista, San Juan, llama a un potillo calabozo de los juegos. Al final hacemos, ¿verdad?, cosas sin sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque nos falta. En el psique hay algo. Upea inala ya la 99.9. Da yajapuipay. Aunque usted no lo crea, queridos amigos, el hecho de no tener esa capacidad, ¿verdad?, de utilizar bien la inteligencia para discernir, darte cuenta lo que está bien y lo que está mal, entonces quiere decir que en Derejapuipay, absolutamente en Derejapuipay. Sin embargo, puede ser que vos estés muy bien, ¿verdad?, psicológicamente, pero no es pues solamente lo psicológico, ¿verdad?, sino que lo psicológico tiene que ir a la sanación integral que es el hombre, ¿verdad? Y bueno, por eso aquí te está hablando de una restauración total del hombre. Ustedes dicen la yaomai, griego, yaomai, restauración, sanación integral. Y esa es la obra sanadora de Jesucristo. Y nosotros somos los intercesores o intermediarios. A través de nosotros. Entonces, nosotros hacemos llegar esa obra sanadora de Jesucristo. Versículo 9. Esto se supo enseguida. Igual la gente. Todos los demás en la isla que estaban enfermos vinieron y Pablo los curó. Nadie ni los curaba, sino que los curó de una manera definitiva, decíamos. Es decir, que la acción de Dios actúa de una manera definitiva. Ya cuera añetete.
Porque podía decir, y Pablo los iba curando, etc. No, da ahí, sino que definitivamente y realmente Pablo los cura, pero los cura integralmente. Después ya habíamos visto otra palabra, queridos amigos, que era el nesos, que quiere decir isla, ¿se acuerdan? En otros estudios. Pero aquí simboliza, queridos amigos, el aislamiento y significa también ese lugar apartado. Todos, dice, los que vivían en esa isla, es decir, en el Nesos, ¿qué pasa con esta gente, queridos amigos? Entonces esta gente siempre era considerada una persona marginal. Y hasta ahora, yo recuerdo, un director, ¿verdad? Colombiano, era muy chistoso, ¿verdad? Cuando estaba en Roma. Y él siempre le tentaba a algunos seminaristas, ¿verdad? Que venían de algunos, donde el país de ellos era una isla. Añadiendo, podemos decir que nosotros somos una isla, pero alrededor grandes países, ¿verdad? Entonces, no tenemos ese gran contacto con el mundo. Entonces, somos muy cerrados nosotros, porque no hay pues mucho contacto con el mar, con la gente, con el turismo, etc. Entonces, la cuyahuaya lleva ñañora y romba, ñande yente, yo supa. Porque no tenemos esa visión, ¿verdad? De lo que es el mundo y de lo que es la relación con las personas. Y entonces, ñande yente. Es igualito como, no sé si ustedes saben o llegaron a ver. Hemos inge mi, pete vos sabe, hemos inge 3 o 4 maracayas. Hemos inge. Vos sabe. Un desastre. Hemos inge, vos sabe. 4 maracayas. O 30 días allá hemos. Va, señor caray, ¿entendiste? Pete vos sabe, qué pucha. Eso es lo que justamente siempre se dijo, ¿verdad? Que si nosotros no tenemos esta capacidad que trascienda los límites, porque aquí la curación de Pablo apenas se supo, entonces todos los demás en la isla que estaban enfermos vinieron a él y Pablo los curó. Ser curados. Pero para eso necesitamos abrir los ojos y entender que el Señor nos regala y ya nos regaló todas las capacidades para curar verdaderamente, integralmente a la comunidad, a la gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Libro de Levítico. Es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado a la relación. Así que, al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda.
Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las 3 maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay 2 secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel. Y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras.
Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 28, que es el último de Hechos de los Apóstoles, con el versículo 9. Esto se supo y todos los demás en la isla que estaban enfermos vinieron a él y Pablo los curó. Ahora, la primera enseñanza muy importante, queridos hermanos, para nosotros y que tenemos que entender es el hecho de que aquí en la figura de Pablo
o mejor dicho, en la curación que Pablo está haciendo a todos los demás, vemos el signo de la presencia de Dios. Signo de la presencia de Dios. Y ya hemos leído en otras oportunidades, ¿se acuerdan? Cuando Pablo comienza a curar, le levanta a ese que no podía caminar, o mía. Enseguida vienen y dicen, este es Apolo, este es el Dios, o una como para ofrecerle sacrificio a Dios que ha descendido de los cielos, y ese iba allá de Pablo. Y entonces Pablo, sin embargo, le dice, no, no hay ningún Dios, intercesor. Pero esto significa que la presencia de Dios está en medio del pueblo, pero a través de nosotros. Yandela Yabaruta es ese signo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, queridos amigos, las sanaciones son manifestaciones visibles del poder de Dios. Peñan de Yarao lleva, Yande Pertingó, Yande Mopuá, nos cura. Y así, queridos amigos, se confirma también que la sanación de Dios llega hasta los confines del mundo. O sea, andas ebe ñande roga mi vende, andas ebe ñande secta mi vende, ñande grupo mi vende. No, la sanación es siempre católica. El católicus quiere decir universal. El ser católico quiere decir que somos capaces de acercarnos, queridos amigos, y esto es muy importante porque dentro también de la Iglesia Católica muchas veces hay grupos muy cerrados. Y entonces no son capaces de escuchar lo que el Señor nos dice. Yo no vine para los sanos. El médico no viene para el que está sano, sino para el que está enfermo. Y desde ese le va a dar el remedio. Amará me dació la ponja, y ahí entonces vamos a proponer. Algunos quieren que los únicos que vengan al grupo sean los que ya están sanos. Los sanos no necesitan de médicos, Jesús. El Papa Francisco era un jesuita de primera categoría, ¿verdad? Porque era muy práctico, ¿verdad? Con una capacidad de reflexión. A todas esas preguntas y esas entrevistas, la respuesta que da el Papa Francisco, impresionante, ¿verdad? Una capacidad. Entonces, él pone en práctica y dice, ¿saben qué? El Señor no viene aquí para los sanos, viene para los enfermos. Así es que ya vamos a recibirle, somos católicos, es decir, recibirle. Oigo la grupo de recibir no de ti pecador ni ellos, a ver, no debe de ir. ¿Y quién pico no es pecador? ¿Se acuerdan esa vez que le hicieron la entrevista? Ese era en uno de los vuelos, ¿verdad? De su viaje. Le preguntó así sobre el Viernes Santo, ¿verdad? Y le dijo, ¿se puede comer o no se puede comer carne? O por andar la papa, ¿ve? Y él le dice, bueno, yo en una oportunidad se me fui a una villa miseria ahí en Buenos Aires visitando. Y un señor preparó ese Viernes Santo, preparó chorizo y un asadito ese Viernes Santo, un asadito, el asado argentino. Y bueno, yo en mi recorrida llegué ahí y me ofreció, dice. Por tanto, yo ve la periodista y dice, ¿y usted comió? Y yo, sí, claro que comí, porque me ofreció ese señor, dice, que él se ve antes que, no sé, o no sabía, o no sé qué cosa, dice, yo no puedo, no entré en eso, ¿verdad? Pero yo comí, dice, pero eso es pecado, eso no se puede, según lo que dice la iglesia, eso es la periodista. Y sí, dice, es pecado, dice, pero ¿quién dice que yo no tenga pecado? O sea, ¿quién dice que yo no soy un pecador también? O sea, una salida espectacular, como para decir, soy pecador ahí, ¿entendiste? Entonces, bueno, y pequé ahí, entonces aún la soy. Pero evidentemente que con esa salida, él te está enseñando algo mucho más, ¿verdad? Que tampoco podemos quedarnos simplemente en elementos, ¿verdad? Que uno puede pasar por encima ante ciertas situaciones, ¿verdad? Eso no es lo esencial y lo fundamental. Porque de ikatunde uila so o lleva, de uila so, pero ne monda, re yapu, ne infiel, re moila ne povei, re yapo pea, re yapo amo de sobrefactura, ella posea, lleva. No, yo no como carne el Viernes Santo, ¿entendiste? Pero vos sos verdaderamente un pecador mucho peor de ese que come carne.
Ella como a él se no le está ofendiendo a nadie. Como ella ya tiene TikTok, por la brinda ya puede ver la inauguración. Todo vestido ya, la sidra o no sé qué era, ahí para brindar. Entonces, ya pues, ahí, el que bebe se emborracha, el que se emborracha tiene sueño, el que tiene sueño duerme, el que duerme no peca, y entonces, ¡viva! Entonces yo pues llegué, esta inauguración. Oye, pues chistoso ahí, ¿verdad? Bueno, yo no le estoy diciendo, querido hermano, que todos tenemos que, ya yo puedo ver, no. Pero le estoy diciendo que aquí hay un signo de la presencia de Dios que nos pide algo mucho más grande. Oye, mañana ya esa. Dios es el que nos cura, pero nos cura de una manera integral. Claro que después uno va a entender y va a decir, había sido, yo tengo que dejar de ser borracho, porque le estoy destruyendo a mi familia, a mi señora, a mis hijos, a la sociedad, ¿entienden? A pedatos de derecheza, cuando preñe convertirire, peñan de yara o majerire, en tu psique, en tu capacidad de reflexión y de darte cuenta. Mientras den de yesa, cuay, ne cambiamos, ay nunca. Ni güey pereye tirano, ne cambiamos, ay. ¿Por qué? Y porque no hay un deseo, no hay un entendimiento y una fuerza, ¿verdad?, de voluntad para cambiar. Así que, queridos hermanos, recordemos que estas curaciones son signos de la presencia de Dios. Y después nosotros insistimos mucho en la cuestión de iglesia en salida. Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo iglesia en salida. Es decir, Pablo, aunque prisionero, él está prisionero aquí. Se naufragan, se va a la isla. Aquí están todos los prisioneros. Él es un prisionero en ese momento, pero se convierte en un misionero, instrumento de Dios. Misión, tengo una misión. Y entonces está mostrando que la iglesia de por sí actúa mucho más allá de sus propios límites, no le interesa dónde esté. La comunidad, la iglesia siempre mira el bien de la gente, del pueblo, iglesia en salida. Después, queridos amigos, aquí hay también, en el sentido teológico, una antropología, ¿verdad?, de la salud. Y nos preocupamos porque él se preocupa y dice, obvio en la anderúa, ya visitar yo enseguida. Y entonces es una antropología del hombre integral, vamos enseguida, porque este Señor necesita nuestra presencia. Porque otra cosa, ¿se acuerdan que Jesús al siervo, sirviente de este centurión, le dijo, tu siervo está curado? Y entonces después cuando él vuelve, le digo, ¿a qué hora sucedió? Entonces, queridos amigos, aquí, sin embargo, estamos viendo otro elemento. Vemos el elemento de la presencia. A ver, ya, que vea el signo. Sin embargo, el otro, también Jesús que cura, pero desde lejos. ¿Pero por qué? Y porque justamente quiere decir, queridos hermanos, que en la medida en que nosotros, porque aquí entonces la fe es del centurión, creo verdaderamente que esta propuesta es la que va a sanar. O sea que aquí la conversión en realidad es para el centurión, no es lo tanto para su sirviente. ¿Qué hora? A ver, Jeremías le dice a los soldados que vienen a avisarle. Entonces, se curó ya el siervo y dijo, ¿qué hora? Y justo fue la hora en que Jesús le dijo, bueno, tu fe será centurión. Vete tranquilo porque tu siervo ya está curado. Qué interesante, ¿verdad? O sea que aquí hay una fe y hay una confianza total, ¿verdad? La intervención de Dios que se da, queridos amigos. Y esto es lo que nosotros decimos cuando rezamos a los santos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque es esa fe y esa confianza que nosotros tenemos en personas como nosotros, que vivieron antes que nosotros, pero que vivieron en la fe. Estas son personas que vivieron la fe. Y ahora para nosotros, ¿qué son? Son modelos simplemente. El que obra el milagro siempre va a ser Dios. El santo, ¿qué es? El santo es el Kadosh, quiere decir, imitó, vivió lo que el Señor justamente nos propuso, ¿verdad? Como testimonio.
el otro elemento es el de ser testimonio, entonces como son los santos, ¿verdad? Hoy se acañan con su propia vida, que este es el único camino para que nosotros podamos salvarnos. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia. Y por entereico a Yema. Esto se supo, más allá de los límites. Todos los demás de la isla que estaban enfermos vinieron junto a Pablo. Testimonio. Y él entonces los curó. Curación integral, curación de Dios a través de los intercesores que somos nosotros los cristianos. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.